Catherine Johanna Kuhlman, la mujer que creía en los milagros. Catherine Johanna Kuhlman nació el 9 de mayo de 1907 en Missouri, Estados Unidos. Ella tenía la edad de 14 años cuando nació de nuevo. Durante su vida relató muchas veces la historia de cómo respondió a lo que parecía ser un llamado soberano, proveniente en forma directa del Espíritu Santo, no de ninguna persona. Ella venía de un trasfondo religioso más que espiritual, por lo que las iglesias a las que asistían nunca hacían un llamado a las personas para recibir salvación. Una característica de aquellos que Dios usa en gran manera es que todos estos hombres de Dios están dispuestos a dejarlo todo y seguir su dirección. En el año 1913, la hermana mayor de Catherine se casó con un joven y apuesto evangelista que estaba terminando sus estudios en el Instituto Bíblico de Moody. Después la hermana de Catherine y el esposo de su hermana comenzaron un ministerio como evangelistas itinerantes y posteriormente, aproximadamente 10 años después más tarde, este matrimonio persuade a los padres de Catherine para que Catherine los acompañe donde quiera que ellos vayan. Y es allí donde la hermana Catherine, un pilar fundamental antes de comenzar su ministerio, es que les sirve a este matrimonio de su hermana. En ese momento el matrimonio de su hermana tenía su base en Oregón y habían conocido a un renombrado maestro y evangelista, el doctor Charles Price, quien tenía un ministerio de sanidad y les enseñó sobre el bautismo del Espíritu Santo. La hermana Catherine pasó 5 años con su hermana y su cuñado, y el Espíritu Santo la estaba preparando para lo que sería la base de su propio ministerio. Ella pasaba muchas horas leyendo y estudiando la palabra de Dios. En el año 1928, el matrimonio de la hermana de Catherine llegaron a Idaho. Para este entonces habían adquirido una carpa y tenían una pianista llamada Helen. Poco tiempo después, Helen y Catherine, como Pablo y Bernabé en la iglesia del Nuevo Testamento, decidieron separarse del matrimonio de su hermana, y un pastor de Boise les ofreció la posibilidad de predicar en un pequeño salón de billar que había sido reacondicionado para servir como salón de reuniones. Ese fue el comienzo del ministerio de Catherine Kuhlman. Después de mucho tiempo de predicar en todo Idaho, Catherine y la hermana Helen fueron hacia Colorado. Luego de una campaña de 6 meses en el pueblo, llegaron a Denver y un hombre de negocios se había unido a ella para trabajar como administrador del ministerio. En ese año, en el año 1933, la depresión estaba en su punto más alto. Sin embargo, ella creía que si servimos a un Dios de recursos limitados, entonces estamos sirviendo al Dios equivocado. La hermana Catherine vivía por el principio de fe y confiaba en Dios. Por eso le dijo al administrador que fuera a Denver y actuara como si tuviera $1 millón. Y le dijo textualmente: ve a Denver, alquila el edificio más grande que encuentres, consigue el mejor piano disponible para Helen, llena el local de sillas, manda a publicar un anuncio grande en Denver Post y haz propaganda por radio en todas las emisoras. Este es el negocio de Dios y vamos a hacerlo a su manera, a lo grande. El administrador le tomó la palabra y siguió sus instrucciones y encontró un lugar que había sido un depósito de una compañía. Las reuniones se prolongaron por 5 meses, durante los cuales se mudaron a otro depósito. Después de 5 meses, un hombre se ofreció a dar un adelanto para un edificio que pudiera usar en forma permanente y que tuviera un gran cartel de neón que diría: la oración cambia las cosas. Este auditorio tenía capacidad para 2,000 personas sentadas. Durante los siguientes 4 años, miles de personas asistieron a las reuniones. Se realizaban cultos todas las noches, excepto los lunes. Algo que no debemos dejar de percibir durante el ministerio de la hermana Catherine Kuhlman fue un error que casi le cuesta el fin de su ministerio, pero gracias a Dios que tenemos a un Dios que restaura vida y que perdona multitud de pecados. En el año
1935, un predicador de Austin, Texas, fue invitado a predicar en el tabernáculo de Kathryn Kuhlman. Era un hombre extremadamente apuesto, 8 años mayor que Kathryn. Pronto ambos descubrieron que había una atracción entre ellos. El único problema era que este hombre estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. Kathryn aparentemente ignoró las señales del Espíritu Santo en su interior que le indicaba que esta relación era un error. Poco después de su primera visita a Denver, el predicador se divorció de su primera esposa y dijo a todos que fue ella quien lo había abandonado. Posteriormente, después de dejar a su familia, este predicador se mudó a Iowa, Estados Unidos, presentándose como un hombre soltero, e inició un centro evangelístico llamado Radio Chapel. Se le conocía como un evangelista dramático, sensacionalista, y comenzó a emitir diariamente desde la capilla, y la hermana Kathryn, enamorada, junto con Helen, fueron allí para ayudarlo a reunir fondos para su ministerio. Pronto la relación romántica entre Kathryn y el predicador, a quien ella amaba, se hizo pública. Helen y otros amigos de Denver trataron de persuadir a Kathryn que no se casara con el apuesto evangelista, pero ella insistía en que su esposa lo había dejado, lo cual lo hacía libre para casarse nuevamente. La hermana Kathryn se dejó llevar por sus emociones y decidió creer la historia del predicador que contaba, pero mientras preparaban la boda, su corazón estaba constantemente turbado. No tenía paz en su espíritu. La mayoría de la gente dice que este predicador evangelista no amaba a Kathryn en absoluto. Lo que amaba era su capacidad para atraer multitudes y reunir fondos. Este hombre era bien conocido por su codicia y su estilo de vida extravagante. Según la historia, antes de la fecha decidida para el matrimonio, Kathryn comentó el tema a una de sus amigas, y una de sus amigas recuerda que Kathryn dijo: "Es que no logro encontrar la voluntad de Dios sobre este tema". Las mujeres trataron de convencer a Kathryn de que esperara y buscara tener paz en Dios, pero ella no las escuchó. Poco tiempo después, la hermana Kathryn se casa con el predicador, y cuando los recién casados regresaron después de la ceremonia, la hermana Kathryn hizo algo extraño. Después de registrarse en el hotel, se negó a quedarse con su nuevo esposo, y una de sus amigas dice que ella se metió en el auto y se dirigió rápidamente hacia el hotel donde ellas estaban. La hermana Kathryn se quedó en el cuarto de sus amigas llorando y admitiendo que había cometido un error al casarse y que pediría la anulación del matrimonio. Las 3 mujeres salieron desesperadas a explicar la situación a la congregación en Denver, pero la congregación no le dio ninguna oportunidad. Estaban furiosos con la hermana Kathryn. La obra de la hermana Kathryn, que había construido tan diligentemente durante los 5 años anteriores, se estaba desintegrando con mucha rapidez, donde el único error principal que puede destruir a cualquier hombre de Dios es la desobediencia al Espíritu Santo de Dios. Kathryn Kuhlman, la mujer que era considerada una mujer de Dios usada por Dios, era en realidad un ser humano, sujeto a tentaciones. Ella fue una gran mujer de Dios, pero lo que le hizo grande fue la decisión de actuar para recuperarse de su error. Todo cristiano podemos cometer un error. Por eso la palabra de Dios no oculta los errores que cometieron muchos hombres de Dios, pero el error más grande es quedarse dentro de ese error. La hermana Kathryn Kuhlman, gracias a Dios, se recuperó de su error, pero esto no se produjo de un día para otro. Kathryn pasó los siguientes 8 años sin la presencia del Espíritu Santo, en un completo anonimato. En lo que el gran ministerio se refiere a la presencia de Dios, se le había retirado. Pero ella fue restaurada por el Espíritu Santo cuando toma la decisión desde el fondo de su corazón separarse de su esposo y dejarlo por completamente, donde dice textualmente, según su testimonio,
que ella iba caminando por una calle y había un letrero que decía, no hay retorno, donde ella le dice a Dios que si quería usar a una nada, ahí tenía una nada. Y es allí donde el Espíritu Santo viene a su vida y restaura su vida. La hermana Kathryn Kuhlman dejó un legado sorprendente en muchos creyentes. Ella era considerada como una precursora importante del movimiento carismático actual. Influyó en muchos hombres de Dios, como por ejemplo en Benny Hinn. El secreto para influir a cualquier hombre de Dios es la presencia del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo utilizó a la hermana Kathryn Kuhlman, de igual manera te puede utilizar a ti y me puede utilizar a mí. Nosotros podemos ser el próximo. Amén.